un poquitico despacio. No, no, yo le veo. Aquí, cuando le hablas a mi papá tienes que mirarlo, como él tiene unos audífonos, es porque yo oiga para que te entienda bien. Perfecto. Sí, lo primero me gustaría que se presentase, me dijera dónde nació y un poco los primeros pasos que dio en su vida, ¿no? Bueno, nací en Alemania, en una ciudad de este de Alemania, o la capital de la Silesia Baja. Hoy en día se llama Wrocław, en polaco, Breslau en alemán. Breslau en alemán, Wrocław, y también esa ciudad se llamaba tienes en Italia una ciudad de canales que debes conocer seguramente, y se llamaba la ciudad de Canales del Este, Venecia del Este. ¿Y en qué año nació, perdón? 1925. Sí. Y digamos, a partir del año 33, cuando ocurren los cambios... No, nosotros, la familia mía, quiere decir papá, mamá y mi hermana y yo, vivíamos en 31. Tú viviste en Breslau 32. hasta casi el 35, hasta casi 1935. Pero estoy pensando cuándo empezó allá, porque en la casa que vivíamos después fue el Parteihaus. Pero eso no tiene importancia. En Berlín vivíamos al final, el resto, hasta la noche de los cristales rotos. Al próximo día mi papá se fue a trabajar, como siempre, pero... No, papi, estás confundido. Tú te fuiste después a Berlín a vivir. Ustedes se trasladaron a Berlín, allá vivieron, allá pasaste la noche los cristales rotos, sí, y allá desapareció tu papá. No en Breslau, en Berlín. No, yo dije que fuimos a Berlín. Sí, tú fuiste a vivir a Berlín como en el 35. Yo creo que en 32. No, a mí siempre más que... Porque yo todavía estuve en el colegio. No, porque hubieras estado 6 años. No, papi, a ti te sacaron del colegio en Breslau. No, eso en Berlín. Te lo has contado. Bueno. Ok. Sí, y desapareció su padre en Berlín. Sí, el 31, la noche de cristales rotos, o que posiblemente has conocido, has claro, oído. Sí. 1900, se fue y no volvió. 1938, creo 38. que es. Entonces, perdón, la casa que dices donde tú vivías se volvió Parteisitz. ¿Fue en Breslau? En Breslau. Okay. ¿Y tiene usted algún recuerdo de aquello? Aunque era un niño. Bueno, en esta noche prendí la SA y la SS, especialmente la SA, prendieron candela, las sinagogas. Como no fuimos una familia muy religiosa entonces, pero eso era la razón de cuando murió el attaché en alemán en París, la Kristallnacht fue la razón de eso. El 38 estás hablando otra vez. Sí, sí. Ahí te pregunta chiquito, ¿qué te acuerdas de Breslau? Sí, y se acuerda algo de la noche de los cristales rotos. Pero sí, cristales rotos ya tenía 13 años. 13 años. ¿Se acuerda, Sí. tiene algún recuerdo de aquello? Bueno, por la noche empezaron a correr la SA y romper los vidrios de los almacenes de los judíos. Para acordarse de esto es un poco doloroso, no por la gente que perdió la vida, porque también perdieron muchos por las calles la vida. La SA no le importaba a quién mataban, y como la legislación alemana no podían ir a la cárcel después de haber matado a un judío, entonces ya era una cosa distinta. Antes sí, si pasaba algo, había un juicio o alguna cosa así, que sería normal en un país normal. Que me acuerde es
los gritos por la calle, cuando empezaron a romper vidrios, los gritos de la SA, hier noch einer, aquí todavía hay un almacén, y yo creo que recordar punto por punto, no, porque el miedo era tan grande que la María, que podía estar escondida en la casa, no veía mucho de lo que pasaba por fuera. Afuera de esta gente que era ya mayor que yo y posiblemente todavía estaban en la calle. Usted seguramente había oído que en esta noche también quemaron muchas de las sinagogas, muchas de las escuelas donde todavía se enseñaba el hebreo y algunas leyes de la religión, pero sí. Yo no podía decir nada especial sobre la noche de cristales porque estábamos, al próximo día sí sabíamos mucho más, porque podía verse, pero cuando pasaba un muchacho de 13 años no estaba en la calle. 13. De 13 años. ¿Y qué le va a decir? Y desaparece su padre, ¿y ustedes qué hacen? Bueno, yo hice una cosa que posiblemente hoy en día pensando no debía haber hecho. Fui a la Prinz Albrecht Straße, donde era la sede de la Gestapo, a preguntar si ellos saben algo de mi papá. Y el de la SA me preguntó, ¿bist du Jude? ¿Eres judío? Yo le dije sí, entonces me dijo, mach dass du rauskommst, quiere decir, desaparezca. Podía ser otra cosa. Y a partir de entonces me imagino la situación suya económica y de la familia sería muy difícil. Bueno, yo creo que la que sufrió mucho más fue mi mamá. Como la madre siempre trata de procurar comida y de darle comida a sus hijos, 2 hijos que tenía. Pero había ya en la esquina de donde estamos, no me acuerdo el nombre, había una señora que tenía un almacén de carnicería. Cuando me veía y dijo, me decía, vienes un poco después, te doy algo para que lleves. Así que... ¿Y se quedaron, a pesar de todo eso, siguieron viviendo en Alemania? En Berlín. En Berlín, sí, pero a pesar de todo es un poco difícil decir. Conseguir un pasaporte para nosotros, para poder viajar, usted tendría que llevar todos los papeles. Pero esa historia es distinta. Sí, pero ustedes tenían pasaportes. Pero todavía no había la J. Teníamos que llevar después para que pongan la J en la primera página. Claro, después la Gestapo, cuando tu abuelo no vuelve a la casa, si tú te acuerdas, llega la Gestapo a discutir la nacionalidad alemana de ellos, porque mi abuela era polaca, nacionalizada en Alemania, pero era polaca. Y Hitler en esa época, cuando sacó a todos los judíos y minorías que no tenían... Desde 35. Que podía sacar y discutir... que 35 se hicieron las leyes y discutir antisemitas. Claro, discutir la nacionalidad. Lo que hicieron es que cuando el abuelo no volvió, llega la Gestapo a la casa de ellos, con los pasaportes, con la J ya, y los confisca. Le dice, no, tú eres polaca, y en esos transportes que se llaman alemán Pool-Transporte, que fueron casi 600.000 personas que sacó el nazismo en esa época, en ese momento, como en junio del 39, ellos los deportan a Polonia. Mi papá, mi tía, su hermana y la mamá a Polonia, y ellos llegan a Polonia. Y allí en Polonia... Eso era más o menos 2 meses antes del principio de la guerra. La guerra, sí. La guerra principió en septiembre. Primero de septiembre. Esto fue junio o julio, más o menos. ¿Y allí en Polonia qué hicieron? Bueno, tenía familia, mi abuela, toda la familia era polaca. Ellos llegaron a Varsovia. De alguna manera, pues yo decirle exactamente cómo mi mamá se ayudaba para mantenernos vivos, tener suficiente con... Pero era más complicado ya, todo era más complicado. También deberíamos decir que cuando llegamos a Polonia y cuando ya conocí a algunos muchachos de allá con cuales todavía no podía hablar muy bien porque el polaco no lo entendía,
la juventud polonesa o la juventud polaca, no judía, siempre esperaban en las esquinas. Si vieron algunos muchachos llegar que conocían que eran judíos, siempre recibíamos palos de los polacos. Siempre, antes de la guerra. Estoy hablando de un mes antes de la guerra. Cuando principió la guerra, yo vi los soldados polacos estando sentados sobre caballos, yendo hasta el frente, y le dije a mi mamá, en alemán lógicamente, porque yo el polaco no lo hablaba, ¿con eso quieren ganar contra los tanques? Y después del 1 de septiembre. Sí, y después con la guerra, ¿qué les sucedió a su familia? Bueno, la guerra se demoró un mes. La guerra de Polonia. La guerra de Polonia, sí, es la que se va. En un mes ocuparon La toda invasión a Polonia. Polonia y Polonia capituló. Sí. Y... Al principio no había 3 ninguna, semanas o 4, sí. no había ninguna Dos leyes bombardeos especiales, pero después de un tiempo ya le decían a las familias judías, aquí no pueden vivir, tienen que vivir allá al otro lado, como separar la población. Y en 1900, bueno, la vida era muy difícil, yo diría, aunque posiblemente un poco más fácil para mi mamá conseguir comida para nosotros dos y para ella, lógicamente. Los judíos, yo no tenía ni idea, pero después averiguaba que la vida del judío en Polonia era sumamente difícil, porque la población polaca era muy antisemita y desorganizada, que es mucho peor que una vida de que ocupa organizada. Y por ejemplo, ¿fueron enviados al gueto de Varsovia ustedes? No, fuimos No, enviados mi papá- al gueto. No, no el gueto Varsovia. No, Por eso, él preguntó el gueto Varsovia. no, Por eso es que tú no dices. Por eso que no, nosotros mi estábamos- abuela tenía una pequeña finca en las afueras de Varsovia, donde hacía quesos y leche y cosas que vendían. Entonces cuando ellos van a Varsovia, después van a ese sitio, que era como de la familia, que era cerca de Plonsk, ¿ok? Chechanov, Chechanov. Sichanov. Chisinau en alemán, Chechanov en polaco. Y allá llegan. En esa ciudad no había un gueto, pero sí habían restricciones ya. ¿Qué horas podías estar? Les tocó usar la estrella. Muchas cosas empezaron. La estrella era como, 42 sí, no, 41. o creo. 41. Chechanov. Después de Chechanov, cuando están ahí sí los deportan y los meten en el gueto de la ciudad de Plonsk. ¿Ok? Entonces ahí No mi de papá Varsovia, nosotros llega no al íbamos. gueto de Plonsk, está en el gueto de Plonsk. Brevemente también van al gueto de Milau, que es cerca ahí. Después vuelven al gueto de Plonsk, siguen al gueto de Plonsk. La situación en el gueto de Plonsk ya es muy complicada. La La gente vida. se moría de hambre, enfermedades, ya era muy complicado. Vivían con otra gente en la misma habitación, les mandaban gente todos los días. Eso todo pasa en Plonsk. Y el gueto de Plonsk es liquidado por la Gestapo en noviembre de 1942. Y todo el mundo que está en el gueto de Plonsk es enviado a Auschwitz. Entonces mi papá llega a Auschwitz en noviembre de 1942 con su mamá y su Con mi hermano. ¿Y cuánto tiempo estuvo en Auschwitz usted? Hasta enero 17 de 1945. En enero 17 de 1945, cuando ya el ejército rojo, los rusos, están cerca, tú podías oír, los nazis, ¿qué hacían? Desocupaban los campos, quemaban los papeles, bombardearon las cámaras de gas de Auschwitz para que no quedaran pruebas de las atrocidades que cometió los nazis o la Gestapo. Pero la Gestapo decía, todos los que están en capacidad de trabajar, etcétera, etcétera, nos lo llevamos a otro campo o gueto en Alemania para la famosa delirio de Hitler de su victoria final en 1945, cuando ya estaba perdido. Él decía que todavía el pueblo alemán iba a ganar la guerra, y él hablaba de la victoria final, que iba a ser una pared de caucho donde iban a rebotar los aliados y llegaban a Berlín, etcétera, etcétera, cuando ya toda Alemania estaba sitiada. Entonces mi papá y mucha otra gente
muchos otros presos. Él llegó en ese momento a Buchenwald a través del gueto de Großrosen. Ustedes pararon en Großrosen. En el camino a Buchenwald fuimos una noche, estuvimos en Großrosen, que era un campo de concentración en Silesia. De allá nos llevaron, pero el viaje demoró como 3 días o 4 días. Porque era guerra, bombardeaban los carriles, tocaba arreglarlos para que pudiera llegar el tren. Y ahora, solamente como anécdota, cuando nosotros fuimos a Buchenwald hace como 7 o 8 años, en una reunión que le hicieron a los sobrevivientes, yo fui con mi papá y 2 de mis hijos, me encontré allá con 2 judíos de la edad de mi papá, sobrevivientes también, que también salieron de Auschwitz por los mismos días que mi papá a Buchenwald. Entonces yo les pregunté, oiga, ¿y cómo llegaron a Buchenwald? Entonces ellos me contaron esta historia. Donald. Ellos son judíos, uno era ruso y el otro era Weißrussland. No. ¿Quién? 2 judíos que estaban allá, que era uno ruso y él me dijo, cuando entró la Gestapo a mi barraca, dijeron, ¿quiénes están sanos? Nos vamos a Alemania y vamos a limpiar el campo porque vienen los rusos. Esos 2 se fueron de voluntarios, levantaron la mano, yo me quiero ir con la Gestapo a Alemania. Entonces yo le dije, ¿cómo se te ocurrió irte voluntario? Me dice, nosotros somos rusos. Los progroms de los rusos, los que vivimos nosotros en Rusia, nosotros no íbamos a esperar a los rusos a que nos mataran. Preferimos irnos con la Gestapo. Entonces ahora ponte en tu cabeza, esta gente está en Auschwitz, peor lugar del planeta, del mundo, donde solo es campos de terminación, de matanza, y estos serán voluntarios porque le tienen más miedo a los rusos que lo que vieron con la Gestapo. Es una historia de locura. Yo siempre digo, esto es lo que más me impactó, que yo no, o sea, se fueron voluntarios, esos 2, los que conocimos, el de Rusia y el de la Ucrania del norte. Sí. Ese me dijo, yo no fui voluntario, a mí no me llevaron, yo me quise ir con ellos. Y le quería preguntar si en su memoria qué recuerdos o qué recuerdo le marcó especialmente en Auschwitz, qué recuerdo tiene de Auschwitz que le marcó. 3, el de tu mamá y de la... Un día o 2 días después que ya estaba en el campo de trabajo, porque a mí me escogieron y me mandaron a la derecha. Los que fueron a la izquierda iban a la cámara de gas, que yo todavía no lo sabía, lo averigué después. Y los que escogieron para ir a la derecha era para mandar al Stammlager de Auschwitz, se llamaba Stammlager Auschwitz. Campo de trabajo. Y en ese campo cuando llegamos, primeramente era rasurar todo el cuerpo, teníamos que tomar duchas hasta que nos dieron el vestimenta del campo, que era la pijama a rayas, más o menos como se llamaba. Era un poquitico más gruesa porque nosotros llegamos ya que empezaba casi el invierno. En Silesia Alta, que antes de 18 era Alemania y después fue polaca, de allá salieron muchos ciudadanos polacos que fueron a la SS, diciendo... Quédate con el cuento de tu mamá. Sí. Cuenta eso. Cuando nos llevaron para limpiar una parte, quiere decir cuando encontré la bufanda. Y encontré... Lo mandaron a la Effektenkammer, eran como... Effektenkammer en alemán quiere decir las lo cosas... Lo que le quitaban a la gente antes de mandarla a la cámara de gas y tenían todavía incrustaciones de oro, joyas escondidas, todo eso terminaba allá, ya se separaba. Y lo hacía gente del campo, tenía que hacer esos trabajos. O sea, otros presos. Encontré la pañoleta de mi mamá. Viendo la pañoleta, fue a encontrar a mi mamá. Se me acercó un muchacho que tenía una S que después averigué, todavía no lo sabía, que era de origen de Eslovaquia. No sé si usted sabe que durante la guerra los alemanes separaron que era una república Chequia checa de y Eslovaquia.
La Eslovaquia, Era fascista. sí, pero un cura era el primer ministro de Eslovaquia. Monseñor Tiso. Y me dijo, ella no vuelve. Para mí era una cosa como si se hubiera bajado el techo. Esa esperanza que uno puede tener cuando ¿Que encuentra... tú pensaste que estaba viva? Yo estaba seguro que estaba viva al encontrar el pañuelo, pero dije, no, la ropa aquí es cuando se tienen que desvestir y tienen que entrar en la cámara. Y... No, es lo que te dijo, papi, él te llevó a la ventana Sí. y te mostró la chimenea y te dijo, ya se fue, ya no está. Eso fue lo que te mostró, si te acuerdas un poquito. Esa es una historia, digamos, impactante de mi papá del campo. Otra historia es del muchacho que se fue contra los alambres y lo mataron, que le dispararon. Ellos un día, un domingo, que podían salir a caminar, estaban como 2 o 3 que estuvieron juntos en todo esto. Había un muchacho que un momento dado dijo, no puedo más. No aguanto más. No aguanto más, no puedo. Ich halte es nicht mehr aus. No puedo seguir. Y el muchacho corrió contra los alambres de púas que estaban electrificadas con aproximadamente entre 10 y 15 mil voltios. Y la verdad lo que pasó es que las torres, los guardias de las torres, empezaron a disparar. Y aunque quedó enredado en los alambres, lo mataron. Entonces mi papá dice, esto pasó tan rápido, nosotros ni lo pudimos salvar o detener. Esto, ¡ta! Y quedaron... Es un segundo. Y todos pensaron, oye, esta eventualmente es como la única salida de aquí. La muerte. Yo he visto que habla usted un poco, habla un poco de los polacos como si hubieran sido también copartícipes de todo lo que ocurrió, pero ellos se consideran víctimas, ¿no? No sé si me entiende. Sí, yo lo entiendo sí. Y es con la noticia de hace una semana. Sí. Entonces yo te voy a rogar, papi, yo la contesto y tengamos cuidado cómo contestar. Yo te voy a contar una historia a mi papá para que ponga como en contexto. Yo lo que sí voy a hacer, si te parece, en la entrevista os cito como si hubiera sido una entrevista a los dos, a padre e hijo. Creo que es lo mejor porque estás interviniendo. Mi papá ya cuando liberan el campo de Buchenwald, o sea, en abril de 1945 lo liberan a él y 3 amigos que llegaron, 3 presos que estuvieron con él el último año juntos, porque allá hacías amigos y a los 3 meses ya no estaban. Entonces mi papá llega a Buchenwald con 3 muchachos de Auschwitz que ya se conocían súper bien, que eran de Polonia. Entonces cuando ya los americanos liberan el campo y después de unos meses de recuperación, estos 3 muchachos le dicen a mi papá, nosotros queremos ir a Polonia porque en esta época de la guerra la única punto de encuentro en encontrar tu familia era devolverte al pueblo donde venías, a ver quién llegaba a la casa, quién llegaba donde estaban, para poderte volver a encontrar. Entonces mi papá les dijo a ellos, yo soy de Alemania, yo no tengo nada que hacer en Polonia, yo no voy a ir, yo me quedo con los americanos, pero si ustedes quieren ir, vayan. Entonces fueron estos 3 muchachos a Polonia, épocas de paz. Eso fue mayo, junio, julio del 45, cuando la guerra acabó en mayo. 8 de mayo. Sí, a buscar a sus familiares y solo volvió a los 2 meses que tú me dices que lo encontraste un solo muchacho. Les pregunté qué pasó. ¿Dónde están? Los otros 2. Dice, están muertos. Y dije, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Después de tanto tiempo en el campo de Auschwitz, ya estábamos liberados, ya el régimen nazi había desaparecido. Dice, llegaron a sus casas, querían entrar, y los que vivían allá, los poloneses, nos mataron. Junto con el pueblo, junto con otros polacos del pueblo, sí. Los mataron a golpes. Todos. Para no tener que... Pero también había, ellos me contaron una cosa que yo no conocía, que había un nombre, Armia Krajowca. Pero eso fue en la sacada, sí. Eso fue cuando llegaste a Polonia en el 40. En 1940. En el 39. Pero el Armia Krajowca sí, pero esa fue la gente que te recibió. Sí. Entonces, esta es una historia para poner en contexto Polonia.
digamos, yo leí la carta de la embajadora de Polonia, todo lo que tratan de explicar por qué la norma, y obviamente Polonia fue invadido por la Gestapo, por los nazis, por el régimen de Hitler, y fue tomado. Pero esto es como, si te lo pongo en contexto, es como si hoy en día hablas con un austriaco te va a decir, nosotros con la guerra, nada que ver. Nosotros fuimos anexionados. Anexionados. Sí, la anexión. Anexionados. Forzosa. Anexión forzosa al Tercer Reich por la Alemania nazi. Y si tú lees la historia... El Anschluss, ¿no? Sí, Anschluss, exacto. Pero si tú lees la historia, lo que hicieron en Austria fue un referendo que el 97% de los austriacos votaron a favor de ser anexionados, de ser... Sí, adicionados al Tercer Reich. Bueno, o sea, solo pero los austriacos... después de la guerra para no ser identificados como... Pero Polonia quiere hacer lo mismo hoy en día. Ellos quieren decir, oigan, estos campos los hicieron los nazis, no los polacos. Es lo que tratan de hacer. Yo entiendo que esto es una polémica, dejémosla ahí, porque es complicado. Mi papá, nosotros nos han invitado a la liberación de Auschwitz 3 veces. Los 3 viajes los ha rechazado mi papá porque dice, yo no pongo un pie en Polonia. Yo el verdadero antisemitismo en mi vida lo conocí en Polonia, no en Alemania. En Alemania él estuvo en Berlín, o sea, y el verdadero antisemitismo donde me pegaban, donde nos cogían a palos, fue en Polonia. Entonces, que si era una población mayoritariamente antisemita, sí. Pero yo pienso que ese comentario pasó una cosa muy interesante. Otra entrevista y hablamos de eso, si quieres. Yo lo digo mi opinión. Cuando nos iban a llevar a Polonia, se me acercó un señor que no conocía. Esa es una buena historia. Oiga. Y él me dice, ¿sabes a yo dónde llegué va? a Alemania hace mucho tiempo. Yo me nacionalicé al principio de 1900. Yo fui soldado en el ejército alemán en la Primera Guerra Mundial. Como nos están mandando a Polonia, te puedo decir una cosa en alemán. No, pero dilo en español, de una vez, para la entrevista. Prefiero una cachetada de un alemán que un beso de un polaco. Eso era un señor que nació en Polonia, que se había nacionalizado en Alemania. Sí. Lo siento, Sí, no quiero... Déjalo ahí, tranquilo, no explica, tranquilo, ahí está bien. Él va a editar todo esto. Y bueno, ¿cómo fue cómo acabó del 45 en Colombia? ¿Cómo fue? Yo te explico eso más fácil. Primero, ¿por qué vino y cómo? Hay un tío, Juan Hansen, que se fue de Polonia en la crisis del 29 a Israel. En esa época, mandato británico-palestina, porque Israel no existía. Él allá, el hermano de su mujer estaba en Colombia y les dijo a ellos, vénganse a Colombia que aquí se puede trabajar. Entonces, mi tío abuelo, su tío, Juan Hanfling, el hermano de mi abuela Débora, de la mamá de mi papá, se va a Colombia. Entonces mi papá sabía, desde Alemania, de su época chiquita, que tiene un tío en Colombia. ¿Ok? Y ahora la historia que sigue es esta. Mi tío Juan, que ya está acá y empieza a hacer el nazismo en Alemania, en Europa empiezan a hacer. Mi tío manda, creo que un dinero a Polonia para tratar de sacar a ustedes. No, a ti, y la mamá, mi papá, pero esa es la historia que yo me conozco. Eso lo sabía mi mamá, sí. Yo al principio. Y la hermana Débora dice, no. Saquemos primero a mi hermano chiquito, Gershon Hanfling, con su señora, y en el siguiente viaje me voy yo. Y dos hijas, que son más chiquitas, porque ella era mucho mayor que ese era el hermano chiquito. Entonces sacan a Gershon, que es el papá hoy en día de mi primo David, ¿sabe esa historia? Ellos llegan a Colombia. O sea que tenéis más familia aquí, ¿no? Ya no, ya se murió, hay muy poquita. Está en Miami, está en Israel. Entonces, David Hanfling, que nació en Colombia, que es de mi edad, es más americano. Hoy en día vive en Estados Unidos. Yo le conté esa historia. Entonces él sabe que su papá lo salvaron porque mi abuela decidió, no, se va él primero y después me voy yo. Se van ellos y estalla la guerra. Entonces ellos ya no alcanzan a salir.
Sí. ¿ok? Ese es como- Y después en el 45, ¿cómo tu en el padre 45 llega a mi Colombia? papá está con los americanos, Sí. Como, Como yo, intérprete, él yo hablaba estaba inglés. ya como intérprete con les ellos, ayuda. porque yo aprendí inglés en el bachillerato alemán. Claro, y mi papá trata de tomar contacto y escribe a Colombia. Escribe aquí una carta a Colombia, que la entregan aquí la carta a la comunidad judía de Bogotá. En la comunidad judía de Bogotá buscan al señor Juan Hamfling, lo encuentran y le dicen, esta es una carta de tu sobrino, que está en esa época, todavía estabas en Alemania, Burg Lenfeld. Y mi tío le dice, listo, vente para acá, le ayuda con la visa, los papeles, creo que te manda este dinero para el pasaje, tú te vas a París, Me manda el pasaje. o te manda el pasaje, tú vas a París, Sí, a recoger la visa a recoger la visa colombiana, Porque, no había y sale de Alemania París, un consulado alemán. y llega a Colombia en noviembre de 1946. Y ahí ya se quedó aquí. hasta- No, ahí se queda en Colombia, viene acá, trabaja acá, y en 1953 mi papá decide de tratar de volver a Alemania, en el 53. Entonces él aquí conocía muy bien el embajador de Italia, si estoy bien de la cabeza, Que lo y había acuérdate conocido. que en Etiopía en esa época era una colonia italiana. Entonces el embajador de acá le dice, mi primo o mi hermano es el agregado de Addis Abeba en Etiopía, te vas de Colombia a Etiopía, y porque mi papá no tenía, era apatria, como le quitaron los pasaportes, llegas allá donde mi hermano o mi primo, yo no sé cómo era, y él te consigue papeles para poder ir a Italia, Roma, y allá te ayudamos para devolverte a Alemania, porque era estado militar de los americanos, y tenías que tener papeles para poder entrar. Entonces mi papá se va de aquí a Addis Abeba, creo que en Addis Abeba estás 9 meses, Primeramente Asmara. Asmara, después Addis Abeba, ahí estás Aventura, como 10 ¿no? meses, en el 53, estás 10 meses, de ahí te vas a Roma, en Roma vives como 6, 7 meses, Sí, más algo o así, menos. y de Roma consigue finalmente sus papeles para poder llegar a Alemania. Entonces llega a Alemania en el 54, creo, o 55 llegaste a Alemania, 54. 54. Pero se devolvió a Colombia otra vez. Ahora te cuento, entonces en Alemania él se queda, Sí. termina sus estudios, porque él en Colombia no había estudiado y con la guerra no pudo terminar, ni el colegio, entonces en Ni el Alemania bachillerato. Pues. se pone al día en todo, estudia químicas, es químico mi papá hoy en día, se independiza y abre una lavandería, la primera en Offenbach, que es una ciudad cerca de Frankfurt, después se va a Frankfurt, ella conoce a mi mamá en el 56 o 7, Sí, 56. Sí, Finales de 56. 56, se casa, tiene 6 hijos, yo soy el cuarto, terminamos viviendo cerca de Bonn, donde mi papá finalmente tuvo lavanderías en Bonn, Boel, Brühl, Colonia, Remscheid, tiene planticas de lavandería. En el 74, nosotros como buenos alemanes, mi papá había comprado un apartamento en España, en Torremolinos, como en el 67 o 8, entonces siempre íbamos a España de vacaciones. En el 74 mi mamá decide divorciarse o separarse en esa época, que me quiero ir a vivir a España, y se va a España con los 3 chiquitos, y yo me quedo en Alemania con mi papá y con mis hermanas gemelas mayores. Pero nuestro tío Juan nos había visitado 2, 3 veces ya en Alemania. Entonces yo sabía siempre que tenía un tío en Colombia. Y ustedes vinieron a Colombia con mi mamá como en el 71. Y a ella le gustó, El y ella 72. dijo, aquí me gustaría vivir. Pero eso no pasó. No importa. Entonces mi mamá se divorcia, se va a España y mi papá queda en Alemania. Mis hermanas gemelas después arrancan a España. Y mi papá me dice, voy a liquidar los negocios, cierro todo y Donald nos vamos a Colombia a vivir. Porque Yo llegué ya a había Col- comprado aquí el negocio. No. La mitad de... No, papi, nosotros llegamos aquí en agosto del 75, los dos, solitos. En septiembre compras... Y tu hermana. No, no, papi. Llegamos los dos solos acá en agosto del 75. Los dos llegamos solos, Sí. al bar mitzvah de Ari Eidelman. Sí, Solitos. sí. ¿Ok?
Ahí conoces tú a Murray Kaplan, porque te lleva a Isaac Uberek a conocer la lavandería. Compras el 50% de la lavandería y te vuelves a Alemania. Y yo me quedo acá solo, sin hablar español, nada. Me quedo en unos primos viviendo y mi papá en marzo, después de liquidar sus negocios, llega a Colombia. Y desde esa época más o menos vivimos aquí. Sí, sí, sí. En el 70. Yo desde agosto del 75, mi papá es de marzo del 76. Toda una vida ya has vivido ahí. Sí, yo me devolví a Alemania a estudiar cosas, pero he vivido acá. Y tienes doble nacionalidad, supongo, ¿no? Tengo mi nacionalidad. No, yo no somos colombianos, ninguno de los dos. Ah, ¿no? Nunca nos nacionalizamos. No. Sí, bueno, y la pregunta final que me gustaría hacerle a tu padre es un poco ¿qué enseñanza podemos sacar de todo esto que le ocurrió y en definitiva del Holocausto, y qué se le podría decir a los jóvenes en un momento en que hay tambores de guerra en toda Europa, aumenta la intolerancia? ¿Qué enseñanza? Tú ya sabes esa respuesta, es la misma que diste en el andino. No discrimines, gordo, flaco, blanco, negro, musulmán, católico. Ese es el mensaje, papá. Ese es el que tienes que decir. Prefiero que tú lo digas. Muchas veces me queda tan difícil. El mensaje de mi papá es, por un lado, que hay que perdonar, pero no olvidar. Mi papá considera que si no puedes perdonar, te llenas de odio y no puedes vivir. Entonces, él considera que él sí perdonó, pero considera que no debes olvidar. Porque el que olvida le toca repetir su historia. Ese es un mensaje claro. Y el mensaje a los jóvenes de mi papá siempre es: no discriminen a nadie, pobre, rico, expulsado, blanco, negro, musulmán, evangélico, testigo. Todos somos seres humanos y todos tenemos derecho a vivir en convivencia con los demás. Yo tengo miedo. Hoy en día está muy de moda el bullying. Entonces no hagan bullying, porque el bullying es el primer escalón a la discriminación. Lo que pasa hoy en día en los colegios, que este es medio raro, que este no sé qué, entonces hacemos bullying. Entonces ese es el primer paso a la discriminación, no debe existir. Ese es como el mensaje. Pues muchas gracias a los dos y ha sido un gran apoyo que estuvieras, y muchas gracias a usted también por Es mucho más fácil porque yo no sé, en los últimos años, como ya cumplí 93, me afecta mucho más hablar sobre el pasado que era posiblemente hace 20 años. No sé por qué, bueno, con tanta familia que había y que no se encuentra ninguno fuera de mis hijos, lógicamente, todos afortunadamente vivos. Es muy difícil de hablar sobre ese pasado. Lo afecta, a mí me afecta mucho, especialmente cuando cojo un periódico y hay algún artículo. A ti lo que te afecta hoy en día es hablar de esto, porque esta noche, ni mañana, ni toda la semana duerme bien, quieres acordarte. O sea, y nosotros, remover una parte ahí del pasado. Remover la historia y digamos, una parte de mi papá la primera vez que realmente habló de sus experiencias fue cuando mi hijo Alan, el chiquito, hizo bar mitzvah, aquí en la sinagoga. Entonces, de ahí para adelante, nos han invitado como para tener vivo la historia de mi papá a colegios, al Colombo Hebreo, a Medellín, a Barranquilla, y hemos, digamos, dado muchas entrevistas. Y cuando cumpliste 90 años, yo decidí ya cerrar el ciclo, o sea, ya no es más entrevistas, te afecta. Cuando le preguntan los chicos, mi papá llora, entonces es complicado. Entonces, ¿qué pensamos hacer? Como le he dicho a Alfredo o a Ángel Calderón, a los que son comunitariamente activos en el tema, le dije: mire, mi papá y yo seguimos colaborando cuando son cosas con nuestra comunidad, o sea, esta entrevista con usted. Pero si me llaman mañana, el tiempo, que la semana, que las rechazo. Mi papá solamente va a colaborar si hay un evento en Colombo Hebreo, algo con la comunidad, usted para Shabua, pero si mañana me llama semana, que cada conmemoración de Auschwitz nos llaman, mire, queremos, yo le digo: mire, mi papá tiene 93, ya no está para esas,
él le queda muy difícil recordar. Entonces, oficialmente mi papá está jubilado, él hizo esto casi 8 años. Tenemos todo en YouTube grabado, todas sus entrevistas, yo tengo todo almacenado, sirve para la historia, sirve para el aprendizaje, pero mi papá ya no tiene que ir.